Bueno, muchas gracias, buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Tenemos como invitado a Ramón Villalta, director de la organización social ISD, Iniciativa Social para la Democracia, para hablar sobre la decisión de retirarse del movimiento Aliados por la Democracia. Usted recuerda que este movimiento Aliados por la Democracia salió a la luz pública precisamente en el marco de esta decisión que tomaron los partidos de derecha, llámese, Arena, CN, PES y Gana, que hicieron un bloque y firmaron una reforma al artículo 12 de la Ley Orgánica Judicial para oponerse al decreto 743 que intentó ser la piedra de alguna manera, digamos, que estorbara el trabajo, así se le dio en ese momento, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ahí nace precisamente Aliados por la Democracia, que aglutina una buena cantidad de instituciones. Uno de los sectores más evidentes de los integrantes que estaban al frente precisamente de Aliados por la Democracia y que continúa, entiendo yo, es la Asociación Nacional de la Empresa Privada. El 7 de mayo, el día de ayer precisamente, Aliados por la Democracia pierde un miembro. Iniciativa Social para la Democracia se retira, argumentando algunas situaciones que las vamos a conocer ahora, que las vamos a ampliar ahora, que vamos a escucharlas de primera mano de precisamente Ramón Villalta, que está con nosotros esta mañana. Bienvenido, Ramón, muchas gracias. Muchas gracias, Romeo, por la invitación. Bueno, yo recuerdo que cuando Aliados por la Democracia sentaba posición respecto a temas importantes en nuestro país, a temas como, por ejemplo, lo que sucedió con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ellos mismos dejaron claro y lo decían de esa manera, Ramón. Aliados por la Democracia es un movimiento en donde convergen instituciones de derecha, instituciones que probablemente, digamos, no comparten el pensamiento de sectores de derecha, pero que tenían un propósito, ¿no? Que era precisamente, decían, preservar la democracia y el fortalecimiento institucional de nuestro país. Creo que ese era más o menos el concepto bajo el cual se recogía Aliados por la Democracia. Coméntame un poco entonces, sí, luego cómo se da esta decisión, sí, y cómo se ha venido manejando, cuáles son las cosas que no le ha gustado a ISD de Aliados por la Democracia. Yo creo de que es importante, en primer lugar, aclarar este origen de Aliados que pues no solo se da a partir del 2010, 2011, con los hechos que sucedieron de crisis de la institucionalidad, sino que también este acercamiento entre organizaciones de distinto pensamiento ha venido acercándose, diríamos, a partir del año 2003, Romeo, cuando en ENADES 2003, ANEP y FUSADES presentan un estudio de el país, la reforma política que el país requería para crear una condición jurídica y política favorable al crecimiento económico, favorable a la inversión privada, y en ese sentido la propuesta que en esa ocasión salió a la luz era precisamente todo un conjunto de temas relacionados fundamentalmente al fortalecimiento de la institucionalidad y a unas reformas de carácter electoral. Estos temas prácticamente eran los mismos temas que ya organizaciones como ISD en el marco del consorcio de ONG de educación cívica veníamos trabajando desde 1997. Y el FMLN en esa ocasión vio también muy positiva esta propuesta del sector privado y buscó formas a través de las cuales tener acercamiento también con los sectores privados. Y a partir de esto se generaron un conjunto de acciones y algunos temas específicos se fueron trabajando en conjunción entre organizaciones normalmente tipificadas o calificadas como de izquierda con organizaciones calificadas de derecha. Particularmente en temas como consejos plurales, se construyó todo un proceso en el que funde FUSADES y más adelante nos incluimos nuevamente nosotros, se fue construyendo con la participación de Arena, del FMLN, de todos los partidos, pero ya también en este marco de entendimiento con organizaciones de distintos calificativos. Más adelante, por supuesto, con la crisis de la institucionalidad y con el proceso creciente de articulación de otros esfuerzos como la coalición por la reforma política electoral, comenzamos a demandar precisamente
el cumplimiento de las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Muchas de estas sentencias habían sido originadas a partir de demandas que habían sido presentadas desde el año 2005 por organizaciones que estaban siendo parte en ese momento de la coalición, por FESPAD, con respecto a los temas relacionados con la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Félix Ulloa, que había presentado con relación a la temática de candidaturas no partidarias y del voto directo por rostro, y en la medida que estas resoluciones generan y provocan una reacción negativa en la totalidad de los partidos políticos, se inicia entonces una crisis institucional, al grado de llevar hasta el momento de la creación y de la aprobación de una manera acelerada del decreto 743, que provocó nuevamente como un acercamiento entre todas las fuerzas que estábamos buscando defender la institucionalidad, sin tener todavía ninguna articulación, sino simplemente tener una expresión pública representativa de distintas organizaciones, de distintos pensamientos. Y ahí diríamos que el pecado de origen, que yo ya lo he señalado en muchas ocasiones, es que ANEP inicia con este proceso de crear aliados por la democracia, teniendo de referencia este acercamiento que había habido, y también teniendo ellos... Se le puso el nombre, un nombre más bien. Sí, no, pero todavía allí no nace, sino que ellos comienzan a visualizar esto, pero también ellos ya tenían un análisis de la situación del país y una visualización del país hacia el año 2024. Y en esto veían nuevamente que era importante para poder desarrollar un país al 2024, que creara una condición favorable para el crecimiento económico, veían entonces importante una entidad como esta. Y el pecado de origen al que me refiero es que vincularon desde su nacimiento, del lanzamiento de la irrupción pública, hacerlo desde el ENADES 2012. Y esto se señaló constantemente en reuniones que hubieron desde el mes de septiembre, noviembre y diciembre, cuando se estaba pretendiendo definir los temas. Incluso el PNUD les hizo estos señalamientos. Según me estás insinuando, Ramón, ¿ANEP se apodera del concepto a lanzarlo en ENADE 2012? No diríamos que se apodera, diríamos que es el gestor del concepto. Digamos, es el gestor del concepto, lo cual era válida, digamos, la intención, por supuesto. Sí, pero quizás no era el mejor escenario. Pero que el escenario donde se crea no Ah. fue el más propio, porque eso hizo que desde su nacimiento se generara ese vínculo, la percepción que se generó desde el inicio de que era un asunto creado por el sector privado para favorecer intereses del sector privado. Y esta percepción, pues todo el mundo la conoce que así se dio. Y insisto en que hubieron señalamientos acerca de que ese no era el mejor escenario. Incluso hubo una reunión donde invitaron a personeros del PNUD que les dijeron que era de pensarlo de manera más profunda para evitar que precisamente se matara a un esfuerzo vinculándolo con una iniciativa de manera particular. Sin embargo, al final fue así. Sin embargo, al final se lanzó siempre desde ENADES y obviamente esto provocó. Nuestra salida ahora de aliados tampoco es nueva. Desde el primer momento, cuando cuestionábamos esto, nosotros discutimos mucho en ISD si participábamos o no participábamos. Finalmente, después de dialogar también con ANEP y esto, decidimos continuar en nuestra participación. Digamos, eso para estar claro de la historia, del surgimiento. O sea, no es nuevo el debate de si nos mantenemos o no nos mantenemos al interior de... En el caso de ISD no es nuevo. Este es un debate que lo tenemos desde el inicio, precisamente, Romeo, porque, quieras o no, esa percepción de ver a una entidad y vincular a una entidad, que aunque esa no sea la realidad, pero esa es la percepción que se genera, siempre tiene afectaciones, y en nuestro caso, por los esfuerzos que tenemos de trabajo territorial, por supuesto que esas percepciones nos generan una afectación directa, ¿verdad? En la medida que estas percepciones tienden a crecer a partir de o manifestaciones, o como señalamos en nuestro comunicado,
por omisiones, obviamente estas percepciones crecen y la afectación a nuestro trabajo también se ve aumentada. Ramón, ¿cuáles son esas omisiones que han acentuado esa percepción de que Aliados por la Democracia estaba favoreciendo a un determinado partido político? Sí. Yo creo de que han habido declaraciones y hay comunicados de prensa, desde luego, donde Aliados como tal manifiesta cuál es su misión, su visión, y desde donde se plantea pues que no hay una vinculación partidaria. Pero creemos nosotros que cuando un partido político, en el caso de Arena, que manifestó públicamente en varias ocasiones, no por un personero, sino por varios personeros, entre ellos personas muy reconocidas, plantean que ven en Aliados un potencial aliado para su campaña. Por supuesto que si uno no está pensando en que ese es el camino que va a seguir, debe de tener una postura contundente, pública, muy clara, de rechazo. Y esto yo creo que se hizo a través de un comunicado, pero no se hizo de la manera, con la contundencia que debería de haberse realizado. Tampoco se hizo una manifestación pública clara de la percepción que generó al lanzar la candidatura del doctor René Portillo Cuadra, persona, por supuesto, a quien yo respeto mucho, y desde luego por venir el doctor Portillo Cuadra de una entidad que estaba siendo miembro de Aliados y él era quien representaba a esta entidad en Aliado, obviamente se genera un vínculo. Y la percepción que se da es que entonces Aliado sí está aportando una candidatura. Estaba aportando o apoyando una candidatura. O apoyando una candidatura, y esa percepción se genera. Cuando no se genera entonces una opinión pública, clara, de rechazo y de deslindamiento acerca de que eso es de la manera como la gente lo está percibiendo, pues se abona mucho más, ¿verdad? Y se incrementa esta percepción acerca de que Aliados entonces sí está siendo parte de una estrategia de carácter electoral de Arena. Y yo diría que hay algunas manifestaciones, como lo decimos también en el comunicado, de algunos miembros que también generan y provocan el incremento de esta percepción. ¿Como por ejemplo? Nosotros somos respetuosos, por supuesto, de la acción independiente,